4 de segunda de Timoteo, del versículo 9 en adelante. Pablo va a dar las instrucciones finales a Timoteo acerca de algunas cosas que son importantes que Timoteo necesita saber y que nosotros también necesitamos saber hoy. En el versículo 8 Pablo termina una reseña de su vida y hace un resumen de cuál ha sido la vida de Pablo en relación al ministerio. Por eso él dice en el versículo 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo está diciendo varias cosas aquí. Primero, Pablo dice: de mi carrera ya terminada, no resta nada más que hacer. En otras palabras, Pablo está diciendo: he terminado de la manera como Dios me encaminó. Y Pablo también dice algo importante. Pablo también dice que él ha de recibir una corona. Y hay algo importante en este versículo también, que Pablo hace reseña en este versículo de 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8, que el Señor es un juez justo. De hecho, ustedes recuerdan el contexto de este capítulo 4. Pablo empieza hablando acerca de la predicación de la palabra. Habla acerca de que Dios es el juez justo y que Jesucristo mismo también va a juzgar a los vivos y a los muertos. También Pablo habló acerca de que el creyente debe de insistir, sobre todo los que predican la palabra, los que tienen el ministerio de la enseñanza, deben de insistir y predicar vez tras vez la palabra con exhortación, con reprensión, con enseñanza, con doctrina. Es decir, debe de hacerse esto de esta manera. Y por eso Pablo, en el contexto del cual nos encontramos aquí, recuerda de que Pablo ya está para fallecer, está para morir, está en un juicio, pues, y Pablo no más le espera de que determine el juez que le dé matacán. Y Pablo por eso está escribiendo aquí varias cosas, y las instrucciones que da a Timoteo es: primeramente, por lo demás, es decir, lo demás que falta de aquí para allá, hay que esperarlo en la venida del Señor, está diciendo Pablo. Y por eso él dice: ahora me espera, en el versículo 8, me espera una corona. Él dice: me está guardada. ¿Por qué? Porque en el griego significa que el Señor ha puesto aparte para Pablo ellos. Y esa es una verdad también para los creyentes, pues. Un creyente que actúa de la manera conforme al propósito de Dios, Dios tiene preparada una corona para él. Y creo que el hermano Jorge, que predicó en este pasaje el miércoles pasado, enseñó acerca de las coronas y qué significan estas coronas. Una de las cosas que sí no debemos de perder de vista, de que mientras estamos en este cuerpo somos siervos del Señor, pero aún cuando Cristo venga a raptar la iglesia y nos resucite, si estamos muertos, o nos transforme si estamos vivos, el propósito de ir con el Señor también es para servir al Señor. Entonces, esos galardones que el Señor dará son servicios en los ministerios que el Señor tendrá que dar a cada uno de los creyentes para servir en el futuro. Ahora, y él habla de la corona de justicia aquí. ¿Por qué habla de la corona de justicia? Precisamente porque hay dos razones importantes. Porque es corona de justicia porque solo es dada a los creyentes que son salvos. Digo creyentes salvos porque hay creyentes en todo el mundo, pero que no son salvos, pero son creyentes. Pablo está diciendo aquí corona de justicia porque es otorgada solamente a los creyentes. Y aquí Pablo está hablando de una corona especial para los apóstoles. Él está hablando de mi corona, es decir, de él. Pero también
Pablo dice, no solo para él, sino para aquellos, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, hay una gran respuesta de Dios y del Señor Jesucristo para aquellos que están anhelando y aman la venida del Señor. La palabra amar aquí tiene una amplitud de la actitud de un creyente en vista de la venida del Señor. Entonces es muy importante estar siempre poniendo en mente el deseo de esa venida del Señor, pero entendiendo varias cosas, que la venida del Señor trae beneficios para los creyentes. Por ejemplo, el creyente que esté dormido en el sepulcro se ha de levantar con un cuerpo incorruptible. El creyente que esté vivo será transformado ya no con este cuerpo corrupto que tiene muchos problemas, será un cuerpo glorificado. Y no solo eso, sino que el Señor dará beneficios eternos para los creyentes. Y esto debe de animarnos entonces a estar siempre esperando la venida del Señor. Ahora, en el versículo 9, Pablo dice algo muy importante: procura. Fíjense, dice, empieza, procura. La palabra procura aquí es muy importante porque Pablo de hecho estaba en un juicio, estaba encarcelado, estaba esperando la sentencia de muerte y estaba en un contexto de que estaba cerca el paso del verano al invierno. Entonces Pablo aquí necesita todavía, y cuando yo estaba estudiando aquí este versículo, vamos a leerlo, dice el versículo, procura venir pronto a verme. Algunos se han hecho la pregunta, ¿por qué Pablo deseaba, bueno, la palabra aquí dice, haz lo posible, y en otras versiones dice, apresúrate? ¿Por qué Pablo quería que Timoteo estuviera con diligencia llegando hacia Roma, donde estaba Pablo encarcelado? Bueno, ahí hay razones importantes. Primero, hay razones porque Pablo le va a hacer algunas peticiones especiales a Timoteo. Y también hay razones importantes de que Pablo estaba solo. Solo había una persona que estaba con Pablo, que no lo había abandonado. Y también, dentro de este contexto, hay algo importante que necesitamos recalcar en este versículo. Cuando Pablo dice procura o haz todo lo posible por venir a verme pronto, él está diciendo la urgencia que tiene de poder reencontrarse con Timoteo, no solo para tener comunión con él. Recuerda de que Timoteo era un pastor joven, pero un pastor que tenía un ministerio muy importante en una iglesia que ocupaba una región muy grande, como es Éfeso. Y entonces en Éfeso habían habido muchos problemas de falsa doctrina, y por lo tanto Pablo le es urgente llegar, que Timoteo llegue, porque necesita dar algunas instrucciones acerca de la enseñanza, acerca de la sana doctrina, y también tener comunión con ese hijo amado que es Timoteo. Ahora, la razón aparte de que quería llenarse de gozo Pablo fue que se sentía muy solo. Pablo era un apóstol, y cualquiera puede decir, bueno, yo no sé cuántos de ustedes estiman a bien el liderazgo de una iglesia. Y no porque nosotros seamos los líderes, sino porque, hermanos, debes de considerar una cosa: el pastor es el pastor, los líderes son líderes, pero también tenemos los mismos problemas que ustedes tienen. Los mismos. ¿Nos enfermamos los líderes? Sí. ¿Tenemos necesidades los líderes? ¿También espirituales? ¿De comunión? Sí. Nosotros a veces, yo muchas veces he buscado tener comunión con algunos hermanos, porque a veces me siento un poco solo. Y no estoy hablando de que el Señor me ha dejado solo, no estoy hablando de eso, sino que a veces es bueno relacionarnos con los demás, porque a veces hay cosas que
que los demás hermanos pueden enfatizarlo. Y este deseo de Pablo de que Timoteo llegara, no solo tenía el hecho de darle instrucciones a este pastor joven, sino volverlo a ver. Tenía varios años que no lo veía. Darle instrucciones. Y recuerden, hermanos, que Pablo también era un ser humano. Y a pesar de que Pablo, bueno, ¿cuántos de nosotros podríamos considerarnos como Pablo? Bueno, yo no le llego ni a la chancleta de Pablo. Pero sin embargo, a pesar de esa relación que Pablo tenía con el Señor, que estaba en la cúspide, es más, él se atrevió en el versículo 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Él se atrevió allá anteriormente a decir. Entonces, pero Pablo también tenía necesidades, Pablo. Y por eso es muy importante, hermanos, que estimemos que la comunión entre los unos y los otros también es importante. No podemos dejar de pasar por alto el hecho de que los líderes o cualquier otro creyente como otro creyente siempre somos necesitados. En la vida espiritual somos necesitados. Los que andan visitando a los enfermos, ¿cómo se sienten los enfermos cuando ustedes llegan a ver? Se sienten contentos, se reaniman. Yo recuerdo cuando el hermano Jorge, bueno, a mí me tocó algunas veces ir a visitar al hermano Pedro y de repente él estaba ahí en una maquita y cuando uno llegaba se levantaba y no es que el hermano tenía puesta su confianza en nosotros, no. El punto es que, ¿qué es lo que tiene la capacidad de la palabra? Animar, consolar, fortalecer. Entonces, ese calor de creyentes es muy importante. Y esto es lo que Pablo está tratando de expresar aquí. Por eso el deseo de Pablo de que Timoteo llegara pronto. Pero también hay otras razones más adelante. La visita de Timoteo no solo serviría de consolación para Pablo, sino también para animar y dar unas últimas instrucciones. Miren versículo 10. Versículo 10. Pablo expresa aquí algo que es importante. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Fíjense que aquí son mencionados por lo menos 3 personajes. He mencionado Demas, he mencionado Tito y he mencionado Crescente. 3 personajes. 2 de ellos han tomado una decisión de ir. Fíjense bien, dice el versículo, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero en el versículo también se menciona a Demas, que hay uno de los problemas serios en la vida y este es un ejemplo de lo que Pablo pone, de lo que puede pasar a un creyente también, cualquiera que sea. Un líder puede ser un pastor, pues bueno, no vamos a juzgar pastores específicamente, pero muchos, entre comillas, están en las iglesias, pero persiguiendo razones del mundo todavía. Y esto yo lo decía hace unos días en el estudio de Isaías, en cuanto a Israel, por ejemplo. Israel siempre fue muy amador del mundo. Y ustedes vean, Pablo empieza, porque la palabra porque tiene el sentido de una razón que Pablo va a dar. Y por eso Pablo insiste que Timoteo venga a verlo, porque hay otros que lo han abandonado, algunos por razones importantes de su ministerio, otros por seguir la corriente de este mundo. Y en este caso, Demas. Fíjense que Demas me ha desamparado. Se hace mención de este hombre en Colosenses capítulo 13 y también en Filemón versículo 24. Él había estado con Pablo durante el primer encarcelamiento, en el segundo encarcelamiento, pero en este tercero lo abandona. Ahora, yo no sé cuántos de nosotros haríamos lo mismo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a padecer los padecimientos de nuestros hermanos? ¿Verdad que no es fácil? Yo estaba meditando esto
Nosotros que somos servidores públicos allá afuera, en cualquier momento nos puede pasar cualquier cosa, como lo que le pasó al hermano B, por ejemplo. Y cualquier momento podemos ir a la cárcel injustamente. Pero sin embargo, yo les pregunto, hermano, ¿cuántos de ustedes estarían a favor o estarían tratando de buscar una relación con un preso? ¿Verdad que casi nadie? Yo decía el domingo, ¿cuántos de ustedes sentirían avergonzados los que tienen hijos, que su hijo fuera encarcelado, cualquier circunstancia pasara por una circunstancia cualquiera? ¿Verdad que no es lo mismo? Bueno, hablar es fácil, pero el asunto es que Pablo aquí estaba encarcelado y Demas 2 veces había estado con él encarcelado, pero la tercera vez que hizo. Ahora, si ustedes se fijan, Tito y Crescente se fueron del lugar donde estaba Pablo, pero aquí nos da las razones por qué se fueron. Sin embargo, en el mismo pasaje, intrínsecamente está el propósito. Ellos probablemente fueron con una misión. Ellos no se fueron, bueno, Pablo, estás preso, vas a morir, nos vamos, ahí que nos cuenten después qué te pasó. No, ellos iban, tenían un ministerio, y por eso es que de ellos no se dice la parte negativa. Sin embargo, de Demas sí. De Demas dice que abandonó a Pablo. Demas me ha desamparado. Y miren lo que dice la misma palabra griega aquí, traducida desamparado, aparece en Mateo capítulo 16, Romanos 9:29, 2 Corintios 4:9, y Demas no practicó lo que Pablo dice a Timoteo en el versículo 5. Miren lo que dice el versículo 5 del mismo pasaje, del 4:5. Dice: pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. En la Reina Valera dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Demas se había cansado ya, como puede pasarle a un creyente. ¿Cuántos de ustedes se han cansado, hermano? Cualquiera puede decir, bueno, yo ya estoy harto de este ministerio, yo quiero dejar este ministerio. Hermano, a veces cuando nos asusta el mismo sistema, o hablar del sistema, de hecho Pablo está diciendo aquí en el versículo 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Está hablando del sistema. Dice esta versión: Demas ama tanto las cosas de este mundo que me ha abandonado. ¿Y cuáles son las cosas de este mundo? ¿Cuáles son las cosas de este mundo, hermano? Por las cuales un creyente puede dejar su ministerio por seguir otra cosa. Hay muchas cosas. No hablemos de la feria, que son cosas insignificantes. No, aquí Pablo está hablando de otras cosas peores, como se practican en muchas iglesias hoy. Por ejemplo, muchos pastores, muchos maestros han dejado de predicar el evangelio por predicar otra falsa doctrina. Un ejemplo de ello, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Ese es parte del mundo, el mundo que enseña. Bueno, en los mismos judíos se veía un concepto del que era prosperado y que estaba bien, era porque era hijo de Dios, pero el que era pecador, ese no. Y ese mismo concepto se mete en las iglesias hoy. Allá en Nicaragua, cuando alguien está enfermo, dicen que está enfermo por pecador. Hermano, todos los que estamos aquí tenemos alguna enfermedad. Todos tenemos un problema. Y no necesariamente porque hemos pecado. No es así. Es decir, las enfermedades vienen resultado del pecado original. Y muchas de ellas vienen por prueba también del Señor. Y otras probablemente por la disciplina, pero eso cada quien lo sabe. Pero el asunto es que amar las cosas de este mundo es amar
cosas que Dios nunca ha dicho que se hagan. El evangelio de la prosperidad. La gente trata de esforzarse en su vida cristiana. Esto es amar el mundo. ¿Y quién ha dicho? Busquen en la Biblia y mencionen un versículo que dice que hay que esforzarse para santificarse. ¿Dónde está un versículo que dice que nosotros necesitamos usar de nuestra fuerza para santificarnos? No hay ningún versículo. Los únicos versículos que yo encuentro en la santificación es: depende del Señor, pon tu confianza en el Señor. Colosenses 2:6 que dice, pues, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Y cómo recibimos a Cristo? ¿Y cómo debemos andar en nuestra vida cristiana? Por fe en el poder del Espíritu Santo. Es ahí donde está la clave. Entonces, pero muchos de nosotros queremos seguir. Esa es la corriente del mundo. Lo que el católico romano, por ejemplo, y aquí, fíjense que es curioso. Es curioso. Los católicos dicen de que por ejemplo, hay un dicho, yo no sé si a ustedes les parece extraño o no sé si ya lo han escuchado, pero muchos entre los católicos dicen que si no llegan a Roma o no pagan por Roma, no pueden ser salvos. Pero saben que hay una razón. Porque dentro de la tradición romana o la tradición católica, se ha manejado, por ejemplo, que Pedro, como era el primer papa, vivió mucho tiempo en Roma. Pero ¿saben qué? En este contexto que Pablo está escribiendo, ni siquiera se menciona a Pedro. Ni siquiera se menciona. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Pedro? Jerusalén. No, en Roma. Pedro jamás pasó, tal vez pasó alguna vez porque iba rumbo a otro lugar, pero nunca estuvo viviendo en Roma. Pero estas son corrientes del siglo. Estas son corrientes del mismo sistema. La gente tiene muchos conceptos equivocados en cuanto a la vida cristiana. Y Demas había seguido estas corrientes también. Probablemente por cuestiones personales, por ambición o por otras cosas. No sé, aquí no lo dice. No voy a hablar mucho de eso, porque aquí no lo dice. Lo que sí dice, que dejó el camino correcto para seguir otro que no era el correcto. Y eso es peligroso, porque eso nos puede pasar a nosotros. La frase griega para mundo aquí es traducida sistema o el presente siglo. Y el presente siglo trae muchas cosas. Hermano, yo no quiero perder el tiempo hablando. ¿A usted le gusta el basquetbol? Vaya, juegue basquetbol. ¿Le gusta el deporte? Juegue deporte. ¿Es pecado esto? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de otras cosas que dañan la vida espiritual, como por ejemplo, ¿qué hizo Israel con su vida espiritual? Fue idólatra, adoró a muchos dioses, fue avariento, amó el sistema de muchos pueblos paganos. Esto es lo que el Señor habla. De eso que está hablando aquí. No de cosas que a veces perdemos tiempo nosotros en estar discutiendo. No está hablando de eso. Ahora, el versículo 10 es muy enfático en cuanto a esto. Y esto nos puede pasar a todos. Y fíjense que, por ejemplo, Crescente es uno de los hombres que él y Tito mencionaban enseguida, salieron a ciertas tareas desconocidas que no se dicen aquí para nosotros, pero su salida no llevan censura. Si ustedes miran, ¿verdad que no? Pablo no censura a Tito y a Crescente. ¿Por qué? Porque probablemente ellos andaban en misiones importantes, pero no, ¿cómo se llama? Demas estaba en un problema, como nos puede pasar a todos. Versículo 11. Me gusta este versículo 11, fíjense, hay algo bien importante aquí. Dice el versículo: solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Voy a detenerme un poquito a hablar de Lucas. Lucas
Lucas es el escritor del Evangelio, pero también del escritor del libro de Hechos. Y Lucas, de profesión médico. ¿Recuerda? Ahora hay algo importante, hermano, de la necesidad que tenemos como creyentes los unos de los otros. Lucas no estaba ahí solo por estar. Tito había salido a una misión, Crescente había salido a otra misión, Demas desamparó a Pablo, pero Lucas se quedó ahí. Pregunte ustedes, ¿por qué? ¿Por qué cree? Aquí no lo dice el versículo. Sin embargo, Lucas era médico y Pablo estaba en un, digamos, en una esfera espiritual alta, pero él estaba físicamente decayendo. De hecho, ¿estaba enfermo Pablo? Sí, estaba enfermo Pablo. Es más, Pablo iba a pasar del verano al invierno, y el invierno iba a ser muy duro, y Lucas le acompañaba. Ahora, ¿qué podemos aprender de este versículo? Hermano, cada especialidad o cada ministerio de un creyente es tan necesario dentro de la iglesia. Es tan necesario. Usted puede pensar que la hermana Lidia, por ejemplo, que porque hace la limpieza, no es importante. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí es importante. Mucho más aquello. Imagínense ustedes, bueno, a los corintios Pablo les escribe: ustedes deberían de buscar los dones mejores. Y los dones mejores son cualquiera que usted tenga, hermano. El problema, el asunto está cómo usted ve ese don, o cómo usted ve su ministerio. ¿Lo ve como pérdida de tiempo? ¿Lo ve como una obligación? ¿O lo está viendo como una oportunidad de darle la gloria y la honra al Señor? Este es el punto. Y Lucas aquí, de hecho, recuerdan que Lucas escribió el Evangelio. Y saben, Lucas escribió el Evangelio a San Lucas a un grupo exclusivo. ¿A quiénes lo escribió, creen ustedes? ¿Judíos o romanos? ¿A quién escribió Lucas? Mateo fue escrito a judíos. El Evangelio de Lucas fue escrito a los romanos. Era un grupo de romanos. Porque Lucas, de hecho, conocía mucho el sistema romano. Y ustedes estudian evangelio por evangelio. Los evangelios no son iguales. En la predicación del domingo, Juan, por ejemplo, presenta de una manera muy simplista y sencilla la muerte de Jesucristo. Pero vayan a leer Marcos. Marcos es mucho más descriptivo. Él es muy preciso en decir, bueno, en Juan dice, terminado está. Allá en Marcos dice que Jesús cuando estaba en el lecho de su muerte, dijo, expiró y dijo, tetelestai. ¿Qué dijo? La cuenta ha sido pagada. Y Juan no dice las palabras. O sea que cada auditorio era muy diferente al cual fue escrito. Pero era importante que Lucas estuviera aquí. Y miren la otra parte del versículo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ustedes, como son estudiosos de la ley, de la Biblia, ¿saben ustedes quién es este Marcos? ¿Saben quién es Marcos? El que me dieron aquí. Estamos en Hechos. Recuerden que hay un hombre mencionado, Marcos, que este Marcos de repente fue la primera misión con Pablo, y en la segunda quería ir, pero Pablo le dijo a Bernabé, no. Y se retiró. Buscó a mamita otra vez. Pero, ¿qué está diciendo Pablo ahora? Miren lo que dice Pablo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Hermano, quiero decir algo que es importante aquí en cuanto a Marcos.
quiero decir algo en cuanto a Marco aquí que es muy importante. Me es útil para el ministerio. La razón por que traer a Marco me es útil, la palabra griega para decir útil se emplea en el 2:21 también de este mismo pasaje de segunda de Timoteo. Este primeramente falló, pero ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo lo ve Pablo? Como útil. Voy a decir algo, hermano. Probablemente ustedes pueden sentir inútil en ciertas circunstancias. A todos nos pasa esto. A todos nos pasa. Hay muchas veces que aún líderes han querido abandonar su ministerio por diversas razones, por presiones familiares, por problemas de testimonio de la misma familia, por problemas de, qué sé yo, de conflictos espirituales, etcétera, etcétera. Hay muchos problemas, sobre todo los líderes. Y aquí, este Marcos, en primera instancia, abandonó a Pablo por una razón. Pablo vio que no estaba listo para un ministerio grande como el que tenía Pablo. Sin embargo, después él le llama que es útil. Entonces, hermano, hay momentos que a lo mejor no seamos útiles para ciertas áreas en las que podemos servir, pero de repente el Señor hoy sí está preparado. Y eso se lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia. Hay momentos que a lo mejor, yo recuerdo cuando el hermano Jorge, recién entrado a la iglesia, yo ya era creyente, por supuesto. Y como con mi sobrino pasábamos grabando y cantando y ensayábamos, aún yo sin estar en la iglesia. Recuerdo de que el hermano Jorge, el primer domingo de este año, que yo me empecé a congregar, me dijo, de aquí para allá vas a ser director del grupo de música. Y para mí era un reto. Y yo sentía de que no. Y en un momento llegué a sentir, y se lo digo sinceramente, hermano, yo dije, no, es que no puede ser. No tengo la capacidad. Pero recuerden, hermano, que las capacidades no las tiene uno. ¿Quién las da? Y si ustedes se fijan, yo toco ese teclado picapollando y todo lo que toco lo he aprendido ahí, porque nadie nace aprendido. Y el Señor me ha capacitado para hacerlo. No soy diestro, por supuesto, pero sirvo al Señor con gratitud, porque Él se merece la gloria. Y hay momentos que uno puede decir, no, ahorita no, pero de repente el Señor dice, sí, ahora, vas. Y es así, Pablo está diciendo, en primera instancia Marcos no era útil, pero ahora sí, le era útil. Y esto puede pasar. Recuerden que en el primer momento falló, él falló, pero después Pablo dice, ahora está recuperado, hoy es útil. Si ustedes pueden leer, por ejemplo, Filemón, versículo 11, ahí dice que Marcos es útil ahora. Ahora, fíjense, hay otra cosa muy importante aquí acerca de Marco. Menciona, por ejemplo, quiero que vaya a primera de Pedro capítulo 5, porque no solo Pablo habla acerca de Marcos aquí. Vaya a primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Primera de Pedro 5, 13. Miren lo que dice Pedro de Marcos. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saluda. Marcos. ¿Qué hizo Juan Marcos en su primer viaje misionero con Pablo? ¿Estaba firme Marcos? No estaba firme. Abandonó a Pablo y se volvió atrás. Cuando fracasamos, hermanos, y aquí podemos aprender, cuando fracasamos, ¿acaso Dios no puede restaurarnos? Sí. Yo por eso no entiendo
cuando un creyente, por ejemplo, fracasa en su vida espiritual, que nos pasa a todos. Que nos pasa a todos. Hermanos, no hay ni siquiera uno excluido de esto que acabo de decir. Nos pasa a todos en la vida espiritual que fracasamos. Y no puedo entender yo cómo un creyente no puede volver a levantarse en el Señor. Hay creyentes que pueden pasar largo tiempo en esto. Saben que aquí Pedro está diciendo, hablando en bien de este Marco. Él le dice, mi hijo. Marco era útil ahora, pero Dios, hermano, es el que restaura la vida espiritual de un creyente. Él es el que levanta a un creyente. Él es el buen pastor. ¿Recuerdan el Salmo 23? Jehová es mi pastor. A mí me encanta esa expresión, nada me faltará. Nada de valor espiritual puede faltarle a un creyente que quiere ser restaurado por el Señor. Él le dará lo que necesita. Y fíjense, hay una pregunta que yo estoy haciendo. ¿Acaso Dios no puede restaurarnos? ¿Ya no puede utilizarnos el Señor? Hermanos, quiero decir algo. Usted puede caer, puede hacer cualquier cosa. ¿Eso significa que el Señor no lo puede levantar de ahí? Me da tristeza, yo lo he dicho aquí. Ayer un hombre, el hermano Jorge da testimonio de una mujer, de un hombre que dijo, mi hermano, que el pastor me ha dicho que yo ya no tengo oportunidad delante del Señor. Eso, hermano, eso que hacen los pastores es lo mismo que hizo Demas. Esas son las corrientes de este siglo. Eso es lo que enseña el mundo, porque la gente quiere ver hombres. De hecho, deberíamos de hacerlo, pero no lo somos, porque no está en nosotros, en el poder nuestro, irnos transformando día con día. Es el Señor quien lo hace. Las cosas no van a suceder. Es más, las iglesias están llenos de muchos lisiados que han venido de una batalla allá afuera del mundo y que estamos restaurándolos en el Señor. Y de eso yo soy uno. Si yo algunas cositas de las he contado aquí en una andancia de 2 años, perdido, totalmente. Pero hermano, el Señor es un Dios de oportunidades. Y cada momento el Señor nos da una oportunidad a nosotros. Dicho de paso, por eso es que estamos hoy aquí, ¿no es cierto? Nos levantó en la mañana, es una oportunidad más que el Señor nos da. Y primero de Juan 1:9 es la oportunidad que el Señor nos da para poder volvernos a levantar. Ahora, Dios puede restaurarnos, Dios puede utilizarnos. Ya no quiere el Señor que nosotros tengamos este tipo de pensamiento, porque era el pensamiento del mundo. Ese es el pensamiento del mundo. Y por eso Pablo le encomendó, tráelo contigo, tráelo. Y Timoteo debía de cumplir esta encomienda. Versículo 12. A Tíquico lo envié a Éfeso. La pregunta es, no lo dice aquí, ¿a qué lo envió? Predicar el Evangelio. Hermanos, ven cómo otros hombres que están dentro de autoridad pueden enviar a otros también a predicar. Cristo nos envió a todos, pero hermano, es responsabilidad nuestra. Es más, Pablo dice, encomienda a hombres que sean fieles o que estén preparados estas cosas para que puedan enseñar. Esto es así, la vida cristiana tiene un círculo. De hecho, nosotros los creyentes debemos de pasar evangelizando, equipando y ¿qué? Preparándonos, evangelizando, equipándonos, enseñando, evangelizando. Y todo esto, este círculo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Quién es glorificado cuando un creyente está en este círculo? Cada vez tras vez, evangelizando, está
enseñando, está aprendiendo y va a aplicar estas verdades hacia afuera. Ese debe de ser el círculo. Y esto va a llevar gloria y honra a Dios. Ahora, a Tíquico lo envié a Éfeso. Éfeso, una región muy difícil de predicar, porque estaba llena de mucho misticismo. Había muchos problemas ahí, ascetismo, como lo había en Tesalónica también, o había también en Colosas. Muchos problemas con falsa doctrina. Versículo 13. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. No me voy a detener mucho aquí en este versículo. Solo hay dos cosas que son importantes. Número uno, acerca del capote. El capote era una pieza de tela que después de la túnica y de la capa que usaban, Pablo usaba un capote además de eso. ¿Para qué lo usaba? Lo usaba sobre todo en el invierno para cubrirse del frío. Es más, ese capote los militares usan un capote parecido. Es una pieza de tela completa con solo un hoyo en el centro. Es solo para meter la cabeza. Y aparte de eso tiene un gorro. Entonces Pablo, recuerda de que al principio dije yo, Pablo está pasando en la cárcel. Las cárceles no eran cárceles como esta de hoy, eran subterráneos. Y en el subterráneo, en el invierno, bueno, a mí me pasó una en Estados Unidos, el hermano Aníbal lo sabe. Una vez me fui y dormí en un basement y estaba frío. Y en el basement, estoy hablando de un sótano, como el que nosotros conocemos. Generalmente los hacen, escarban una altura más o menos como esta, la escarban, y en una parte, esto tenía casi como unos 5 metros, toda la parte de frente era puro vidrio. Y estaba un frío que el mismo vidrio ese estaba congelado. Y yo adentro temblando y durmiendo en el suelo. Esa vez. Entonces Pablo iba a venir el invierno y necesitaba algunos, por eso no vamos a perder mucho tiempo a hablar de esto, pero de hecho, Pablo, recuerden, ¿qué edad más o menos tenía Pablo en este contexto? ¿Saben ustedes? Pablo ya tenía una edad muy avanzada. Estamos hablando más o menos entre 60 y 70 años. Entonces, entre 60 y 70 años, bueno, mi mamá hoy se pone hasta ¿cómo se llama? Calcetines para dormir. Y en un lugar donde hace calor. Los ancianos siempre necesitan protegerse porque no estoy hablando de que Pablo estaba ancianísimo, no estoy hablando de eso, pero Pablo era ya bastante mayor. Sin embargo, esto lo iba a ocupar porque ya estaba entrando el invierno. ¿Cómo lo sabemos? Sigamos leyendo, miren lo que dice. Bueno, Pablo le pide el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, dice aquí. Carpo no se menciona en otra parte de la Biblia, es el único pasaje que menciona. Probablemente este era un hombre que le prestaba servicio a Pablo en su ministerio, cuando él iba de paso, y ahí había dejado este capote. Pero le dice, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Por qué los libros y por qué los pergaminos? ¿Eran importantes los libros y los pergaminos para Pablo? Sí. ¿Recuerdan que iba a hacer con Timoteo? Probablemente iba a instruirlo, y parte de esas instrucciones las había escrito en estos manuscritos. Lo necesitaba. Y recuerden, hermanos, aquí hay un aprendizaje. Fíjense que Pablo solo estaba esperando la sentencia de muerte, y Pablo todavía aún estaba trabajando. ¿No es cierto?
¿Cuántos de nosotros estaríamos esperando una sentencia de muerte aún en el hecho de muerte y aún tener una mente ocupada en el servicio al Señor? A veces los creyentes nos meten de que solo barrer, hacer la limpieza, enseñar, que solo los servicios, no. Aún predicar el Evangelio, aún, hermano, en medio de una dificultad, dar testimonio del Evangelio es muy importante, y Pablo lo estaba haciendo aquí. Entonces, ven cómo Pablo, a pesar de que ya iba a morir, él siempre insistió, y este es un ejemplo importante para nosotros. ¿Es fácil esto? No, yo no estoy diciendo que es fácil, pero las necesidades físicas de un santo son una consideración importante en la mente de Dios. Pablo tenía muchas necesidades. Por inspiración tenemos esta humilde declaración de Pablo. Fíjense que algunos dicen, Pablo perdió tiempo en hablar acerca del capote, por ejemplo. Pero pues, hermano, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿o no? Aún esta petición del capote. Sí, Jesús dijo, yo no tengo ni casa ni cama donde recostar mi cabeza. Habló de algunas cosas, pero habló de sus necesidades también como humano. Y así sucesivamente, otros han hablado de él. Entonces, es muy importante cómo la conducta y la actitud de hombres valientes como Pablo son muy importantes para nuestro ejemplo. Y quiero continuar con los versículos. Versículo 14. Alejandro el candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Pablo, algunos dicen aquí que Pablo está dando una sentencia en algunos comentarios. Y quiero decirle, ¿quién es este Alejandro? No es el Alejandro, porque hay 3 Alejandros mencionados en la Biblia. El que se menciona en Timoteo, en el capítulo 2, si no me equivoco, y en el capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 5 de la primera carta. Es el mismo Alejandro. Se menciona otro Alejandro en Hechos capítulo 19, 33. Y en 1 Timoteo 1:20 también se menciona. Pero este Alejandro, los dos Alejandros que les he mencionado de Hechos capítulo 19, 33 y 1:20 de 1 Timoteo, no es el mismo de este Alejandro que está aquí en este Timoteo en el capítulo 4. ¿Por qué? Hay una razón. ¿Dónde estaba Pablo? En Roma. ¿Dónde le había dado problemas este Alejandro? En Roma. ¿Y los otros Alejandros dónde estaban? En Éfeso. ¿Recuerda? Alejandro y Pineo, lo que habían predicado hacia la resurrección ya había sido. No es el mismo Alejandro. Es más, aquí dice, el candelero era un hombre herrero, como nosotros lo llamamos aquí, que hacía muchas herramientas para, por ejemplo, lanza, espada, ¿cómo se llama? El casco para los soldados romanos. Este era un romano. Pero mira lo que dice Pablo. Me ha causado muchos males. ¿Males de qué tipo? Probablemente, este Alejandro, probablemente, aquí no lo dice. Pablo solo dice que le causó males. Probablemente males físicos y probablemente males en su defensa. Porque Pablo estaba en un tribunal aquí. Y Pablo había sido defensa y parece ser que había sido uno de los que lo había acusado a Pablo. Pero miren, no interesa qué era lo que había hecho en cuanto a Pablo, sino la actitud de Pablo en cuanto a este hombre. ¿Qué dice el versículo? El Señor le pague conforme a... Hermano, Dios es justo y Él ha de dar a cada quien lo que Él merece. Y no olvidemos esto. Cualquier cosa nos pueden hacer los creyentes, aún los impíos. Los impíos naturalmente, porque eso es lo que ellos acostumbran a hacer.
se burlan de usted, le pueden tratar de hacer un daño en las leyes, en la moralidad, en cualquier aspecto. Ellos pueden hacerlo. Y aún los creyentes, si lo hiciéramos, la única razón de ser de un verdadero creyente en la actitud correcta que deben tener delante del Señor es que Él es justo y Él ha de dar a cada quien lo que se merece. Y Pablo está diciendo aquí eso. Bueno, además Él dice, el Señor le pague, dice el versículo, el Señor le pague conforme a sus hechos. Aquí podemos ver algo importante. El hombre siembra lo que cosecha. Y eso es así. Y eso va a ser una realidad en cualquier circunstancia. Por ahí dicen unos dichos populares, por la boca muere el pez. Si alguien ha mentido en un tribunal, la mentira siempre va a salir a la luz. Si alguien ha hablado en contra de alguien, siempre las cosas están. Y esto, hermano, ¿qué podemos aprender de esto, hermano? El Señor es justo y Él hará las cosas a su tiempo. Dejémosle que el Señor actúe. Es lo mejor. Nosotros debemos de seguir confiando en el Señor. Versículo 15. Guárdate tú también de él. ¿Por qué le da esta recomendación Pablo a Timoteo? Porque está en Roma este hombre malo. Y Timoteo va a hacer un viaje a Roma. Y probablemente en su entrada, este hombre le va a causar muchos males, muchos daños. Por eso Pablo le recomienda. Aquí cabe el dicho popular que dice, hombre prevenido vale por dos. Pablo está previniendo a Timoteo, ¿para qué? Para que se prepare. Porque de hecho este hombre era un hombre muy malo. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras. Y ahora, algunos piensan de que Pablo, cuando dice nuestras palabras, está hablando de su defensa ante los tribunales. Pero yo creo, en mi punto de vista, creo que Pablo no está hablando de eso, porque dice nuestras palabras. Incluye a Timoteo aquí. ¿Y qué predicaba Timoteo? El Evangelio. Pablo está hablando aquí de la palabra del Señor. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, sigamos leyendo. Miren lo que dice. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pablo está diciendo aquí, recordando, todos se fueron, estuve solo. Pero dice algo importante. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿De qué palabras está hablando Pablo aquí? El Evangelio. Pablo, a pesar de que estaba preso en Roma, él tenía la oportunidad siempre de hablar del Evangelio. Pero hay algo importante que usted no debe de olvidar, hermano. Cualquiera lo puede abandonar a usted, su madre, su padre, sus hermanos, cualquiera. Pero del Señor nunca lo va a olvidar. Amén, hermano. Otra cosa importante, fíjense lo que dice aquí, el versículo, así fui librado de la boca del león. Pablo pone una analogía aquí. Estaba en manos de un hombre muy terrible. Si me puede ayudar, hermano, ¿quién era el que estaba? Nerón, ¿no es cierto? Sí. Nerón. Nerón era el que estaba al frente del cargo de Pablo aquí. Y Nerón, en la historia secular, si ustedes leen la historia universal, van a encontrar que este hombre era un hombre muy, pero muy perverso. Pero ¿saben qué hizo el Señor? Muchas veces lo libró de este hombre perverso. Ahora, Pablo no está hablando, de hecho ahora estaba a punto de que le dieran sentencia de muerte. Y murió Pablo. Pero fue librado muchas veces por el Señor. Ahora, hermano, el único que puede fortalecernos, miren lo que dice Pablo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Es que la fuerza, hermano, del creyente en la vida operacional siempre viene del Señor. Por eso necesitamos seguir dependiendo de Él. Y dice, para que por mí fuese cumplida la predicación. Pero hay un propósito.
El Señor no lo va a usted a empoderar a menos que usted esté dispuesto ¿a qué? A hablar del Evangelio. Si no, es por demás estar pidiendo que el Señor lo fortalezca. Algunos están pidiendo fortaleza, pero para irse a sangolotear o a qué sé yo. No, hermano, que Dios quiera que nosotros estemos pidiendo al Señor fortaleza espiritual para ser útiles en el ministerio. Eso es importante. Y el Señor siempre va a fortalecer a aquellos que están pensando en esto y tienen en mente esto. Versículo 18, miren lo que dice. Y el Señor me librará de toda obra mala. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermano, ¿los creyentes podemos hacer algo malo en nuestra vida cristiana? Sí. Él no está hablando de que lo libre de que no muera. De hecho, estaba a punto de morir. La sentencia estaba ahí. Él no está hablando de eso. Él está hablando de que de él no puede salir algo malo. Porque de hecho, a pesar de que está preso, tiene un ministerio. Ahora fíjate bien. Y dice el versículo: y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación. Bueno, versículo 18 estamos, ¿verdad? Y me preservará para su reino celestial. Aquí hay algo importante que quiero decir, hermano. Pueda que vengan tiempos muy difíciles y a lo mejor algunos muramos, yo no sé, por predicar el Evangelio. Vienen tiempos muy difíciles y ojalá que, bueno, no importa, hermano, si morimos por amor al Evangelio. Lo que sí es seguro, que estaremos en el reino con el Señor, ¿no es cierto? Podamos morir físicamente, pero presentes. Por eso Pablo decía: ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Esto nos puede pasar a los creyentes. Pero hermanos, no tengan miedo, no importa. Estaremos en la presencia del Señor. Y mira lo que dice Pablo: y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me encanta esto. Hermano, la gloria de todas las circunstancias, cualquiera que sea que vivamos los creyentes, debe de ser siempre para la gloria del Señor. Cualquiera que sea. Los últimos versículos que están aquí es un saludo final de Pablo para algunas personas. Solo lo vamos a leer y vamos a terminar. Dice: saluda a Priscila y a Aquila y a la casa de Onesífero. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Aquí está la razón que yo les decía. ¿Por qué? Bueno, porque de hecho el paso, Timoteo iba a pasar por barco muchas regiones y en invierno era muy difícil viajar. Entonces él le recomienda: ven antes del invierno, porque ya estaba pronto. Pero también dice: Eubolo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo está con su espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Hermano, ¿qué aprendemos aquí en estos últimos versículos? Timoteo conocía a mucha gente como Pablo conocía a mucha gente dentro del ministerio. Y todos de ustedes fijan, este se quedó allá, este se quedó allá, este se quedó allá. ¿Haciendo qué? Con su ministerio, predicando el Evangelio. Ojalá, hermanos, que cualquiera de nosotros, si salimos de la iglesia, porque eso puede pasar. Muchos, por ejemplo, muchos de nuestros hermanos están en los Estados Unidos, pues muchos de ellos tienen sus ministerios también. El hermano Fidel, por ejemplo, estuvo en esta iglesia, hoy tiene un ministerio en Estados Unidos. ¿Salió de esta iglesia? Sí, se fue, pero tiene un ministerio. El hermano Teo salió de esta iglesia, tiene su ministerio también. O sea, muchos de nosotros inclusive podemos irnos, pero la mente nuestra debe estar dispuesta en que si salimos de aquí, que sea como un ministerio, no sea por ir a hacer pisto, hermano, no sea por vivir en un mundo perverso y maligno con un sistema que nos puede infectar, sino estar en un lugar con el propósito de tener un ministerio. ¿Y sabe para qué? Para que el nombre del Señor sea exaltado siempre. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan.
cuando hacen sus reinos se creen estrellitas, valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Dio su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.